Hola niños, leyendas y cuentos, el número 44. Se titula mola, que es una palabra que en un dialecto del chino significa chico, niño. Mira, ahí hay un mola, hay un niño, hay un chico. Bien, pues como siempre, muchísimo tiempo, hacía mucho, el pueblo de la etnia o raza Yugú atravesó el desierto de Gobi, que es un desierto enorme que hay en China, junto con sus camellos, vacas y ovejas. Y después de atravesar el desierto, pasaron cenagosos y embarrados pantanos, a través de la estepa, de la llanura, caminando desde el lejano Xinjiang que venían hasta el pie de las montañas Kilian, en Gansu. Gansu se llama, y todavía se llama hoy, esa región. Al pie de dichas montañas, de las montañas Kilian, se daban buenas condiciones para el pastoreo del ganado. Los animales allí se pusieron gordos y fornidos, fuertes, y los pastores estaban satisfechos. Sin embargo, bajo la montaña había una cueva. Bajo la montaña, aquí había una cueva. Una cueva de hielo, fría como el hielo. La cueva del hielo. Allí habitaba el genio de la nieve, el espíritu, el duende de la nieve. Este genio salía frecuentemente a hacer diabluras, trayéndole muchas desgracias y catástrofes a los habitantes de la pradera. Cada vez que la gente veía levantarse una nevina blanca de la nieve de hielo, donde habitaba el genio de la nieve, ya sabía que el genio estaba enfadado. En menos de 2 horas se levantaba una tormenta de viento y nieve que no paraba en 10 o en 15 días, nevando y con frío. Una gruesa capa de nieve cubría la pradera. Los hombres no tenían leña para quemar, y las bestias no encontraban nada que comer, porque la nieve lo tapaba todo. Y los terneros, sobre todo, y los corderos. Los terneros son los hijos de las vacas, y los corderos son los hijos de las ovejas. Pues morían congelados al no poder soportar el frío. ¿Cuántas veces la gente le había prendido incienso al genio y se había golpeado la frente contra el suelo? Pero el genio de la cueva no atendía sus ruegos ni sus ofrendas. En aquel pueblo vivía un mola que hervía de furia viendo las atrocidades que efectuaba el genio de la nieve. Una vez, Mola, el niño, le preguntó a su abuelo: ¿por qué no se elimina de una vez a ese genio tan feroz? El abuelo negó con la cabeza. Hijo, los recursos y poderes que tiene ese genio son enormes. Nadie se atreve a tocarlo. ¿Acaso no hay nadie en el mundo capaz de someterlo, capaz de vencerlo? Solo el dios del sol, pero éste vive en el mar Dongai.
Hay que atravesar altas montañas y hacer un largo camino para llegar hasta él. ¿Quién podría aprender sus artes y tomar sus tesoros? Mola escuchó las palabras de su abuelo, irguió el pecho y dijo con firmeza: si de esa forma se consigue vencer, doblegar al genio de la nieve, aunque las montañas sean altas y aunque el camino sea largo, yo quiero ir a pedirle a Dios del Sol que me enseñe sus artes y sus mañas y me dé sus tesoros con los que podré vencer al genio de la nieve. Cuando la gente de la pradera se enteró de que Mola quería ir a buscar al dios del sol, fueron todos a despedirlo. Un viejo pastor de la orilla le regaló un precioso caballo capaz de correr 10.000 li, es decir, unos 5.000 kilómetros al día. Una abuelita de la orilla también oeste le obsequió una preciosa ropa impermeable que no se mojaba. Un cazador de la montaña del sur le ofreció un carcaj, la caja para las flechas, con flechas milagrosas y que nunca fallaban, infalibles. Una joven pastora de la montaña del norte puso en sus manos un látigo, y entre los aplausos y ovaciones de la multitud, el pequeño héroe se vistió con la ropa preciosa impermeable, se colgó el carcaj, montó el caballo y utilizó el látigo para dirigirlo. Así partió hacia el este, hacia donde sale el sol, como un rayo en su caballo, en su montura. El caballo corrió con su jinete por 1.000 li de pradera y cruzó 10.000 montañas nevadas, cabalgando y cabalgando. De pronto se presentó una escabrosa pared, un monte. Él venía por aquí con su caballo y se le presentó, ¡guau!, esto empinadísimo y tan alto que se perdía en el cielo. No podría pasarlo. El precipicio se denominaba filo del cuchillo, ya que llegaba a penetrar en las mismísimas nubes. El precioso caballo sudaba chorros tratando de rodear el precipicio. Pasarlo volando sería más difícil que subir al cielo. Mola estaba desesperado. Iba a vencerse ya, cuando de pronto un pájaro cantó en su cabeza: hermano Mola, el caballo precioso puede atravesar el cielo. ¿Por qué no utilizas tu látigo? Mola tomó el látigo que le había dado la muchacha y lanzó al aire un fuerte latigazo. Entonces se oyó como una explosión, al tiempo que del extremo del látigo se alargaba y llegaba hasta las nubes, llevando consigo al joven y al caballo, que de esta forma saltaron el precipicio. Mola siguió hacia el este, y quién sabe cuántos miles de li había cabalgado cuando apareció una selva llamada Selva del Tigre Negro, porque allí vivía el espíritu de un tigre de ese color. Cuando el tigre vio que en sus dominios entraba un desconocido, un forastero, lanzó un gran rugido y se tiró encima del niño. Cuando ya estaba en el aire, el caballo se pegó el gran julepe. Julepe es el susto, el gran susto. Se pegó el caballo y lo esquivó tirándose en dirección contraria. El espíritu les perseguía, les pisaba los talones y los iba a alcanzar cuando se oyó de nuevo el canto del pájaro. Hermano Mola,
El espíritu del tigre no puede lastimar a un héroe. ¿Por qué no usas tus flechas? Mola sacó entonces el arco, colocó la flecha, se dio la vuelta y apuntó al enemigo. Solo se escuchó el tintiquín de la cuerda del arco y el último rugido del espíritu, que cayó muerto. Mola volvió a dirigir a su caballo hacia el este y continuó cabalgando. No se sabe cuántos otros miles de li corrieron hasta llegar a las orillas del mar Dongay. A lo lejos se divisaba el palacio del dios del sol por los rayos rojos. Por el mar inmenso, las olas muy altas. El caballo relinchaba ahí y piafaba ahí, sin atreverse a pasarlo. En ese momento en que Mola estaba muy preocupado, volvió a escuchar el canto de aquel pájaro. Hermano Mola, cuando los héroes se encuentran peligros, no temen. ¿Por qué no usas tu ropa impermeable? No tenía que atravesar el mar. Dicho y hecho, Mola se vistió con la ropa impermeable que le había regalado aquella anciana y dirigió a su caballo hacia el mar. En eso vio que el agua se abrió en dos, formando un camino, y las olas se retiraron. El caballo pisó por allí y llegó cabalgando hasta el palacio del dios Sol. Allí estaba sentada una hada, haciendo guardia, una discípula del dios. Muy joven, vestía de verde y rojo y era muy hermosa. Cuando la muchacha observó que un desconocido se dirigía en su caballo hacia el palacio, gritó: ¡Ah! ¿Con que entrando a la fuerza? ¡Mire mis armas mágicas! Y echó al aire un águila que voló con intención de atrapar a Mola. Pero éste sacó el arco y las flechas y ¡zas!, dio en el blanco. Así el caballo siguió avanzando. La muchacha, asustada, corrió a entrar en el palacio y ¡plaf!, cerró la gran puerta. Mola se bajó del caballo y golpeó con el puño la puerta fundida en oro, con incrustaciones de plata, al tiempo que gritaba: ¡Abre, por favor, Dios del Sol! El pueblo de la pradera sufre catástrofes, tiene desgracias, y quiero aprender tus artes, que me enseñes y obtener tu tesoro para vencer al genio de la nieve. Así estuvo gritando y golpeando la puerta durante 3 días y 3 noches sin parar un segundo, hasta que se le hincharon las manos y le comenzaron a sangrar, y con la garganta destrozada ya casi no podía hablar. Al fin, el dios del sol se conmovió y ordenó a la muchacha que lo dejara entrar. Déjala entrar. Esta abrió la puerta y llevó a Mola a ver al dios. El poderoso vestía un traje rojo, llevaba un sombrero de oro y se abanicaba el cuerpo con un abanico de ese mismo metal de oro, de forma que los reflejos dorados salían de todas las partes del cuerpo, fulgurando, brillando de manera tal que no se podían abrir los ojos delante de él. «Valiente niño», exclamó sonriendo al tiempo que se mesaba su barba roja de 3 chi de largo. «Ya sé cuál es la razón que te trae hasta aquí. Te voy a prestar una calabaza de fuego mágico». Una calabaza de fuego mágico, y te enseñaré cómo manejarla. Cuando venzas al genio de la nieve, me devolverás la calabaza y yo te recibiré como aprendiz, como alumno. Y diciendo esto, sacó de su cintura una calabaza radiante y se la entregó a Mola.
Luego ordenó a la guardiana, a la hada, que le enseñara al niño las palabras mágicas para manejarla. Mola agradeció al dios del sol y siguió a la joven hasta la puerta. Entonces notó que el pelo de su caballo se había vuelto blanco. Con un gran susto, preguntó ¿a qué se debía eso? Y la muchacha le contestó: un día aquí equivale a un año en el mundo de los humanos. Hace 4 días que llegaste, o sea que han pasado 4 años. Por eso tu caballo también ha envejecido y se le ha puesto el pelo blanco. Mola quedó muy inquieto y le pidió a la muchacha que le enseñara cuanto antes las palabras mágicas. Aunque no eran muchas, sí eran difíciles de recordar y las tuvo que repetir 80 veces hasta que se le grabaron. Pero todavía le faltaba aprender las palabras mágicas para recuperar la calabaza después de usarla. Mola estaba muy intranquilo al pensar que había abandonado su casa por tantos años y de no saber qué nuevos desastres había vuelto a ocasionar el genio de la nieve en todo ese tiempo, vete a saber. Cómo deseaba partir ya mismo y terminar con ese maligno ser. Por eso, la memorización de las otras palabras todavía le resultó más difícil. A duras penas, y después de repetirlas unas 40 veces, pudo recordarlas. Pero le costó. Entonces se despidió corriendo apresuradamente de la muchacha y emprendió el camino de regreso. Desde que el niño había partido, los habitantes de la pradera suplicaban día y noche que volviera pronto para que terminara con el genio malvado. Pero los años iban pasando y pasando uno tras otro y él no volvía. ¡Ay, pobre Mola! Tal vez ya no vuelva nunca, exclamaban todos. Cuando Mola llegó apenas en el invierno del 8º año, 8 años que había salido allí, lleno de tierra y caminando dificultosamente. Y es que el caballo con el que había partido ya estaba muy viejo y se le había muerto de fatiga en la mitad del camino. El valiente niño rapaz, no había temido a las altas montañas del largo camino, siguiendo su marcha a pie. Al segundo día de su llegada al pueblo natal, el genio de la nieve comenzó a lanzar su nube blanca, una niebla blanca, provocando una terrible tormenta de nieve otra vez. Mola se dispuso a poner en práctica las artes que había aprendido para someterlo. Con la calabaza mágica en la palma de la mano, se dirigió desafiando el viento y a la nieve al pie de las montañas Kilian. Los aldeanos lo seguían desde lejos con tambores para animarlo. Mola caminó a grandes pasos hasta el pie de la montaña, dijo las palabras mágicas y la calabaza salió volando de sus manos. Entonces se vio un destello, una luz enorme, roja, y la calabaza, como una bola de fuego, voló precisamente ¿dónde? Hacia la cueva del genio maléfico. Al instante, la cueva comenzó a arder. De esta forma, el cruel genio que durante tantos años había hostigado, maltratado a la gente, murió en su cueva en medio de las llamas. Cuando el genio expiró, murió, las llamas todavía seguían vivas. Mola pensó en las palabras mágicas para recuperar la calabaza que estaba dentro, haciendo fuego. Pero, ¡ay!, se había olvidado. No recordaba nada de ellas. El fuego seguía y seguía, y ya habían pasado 3 días con sus noches,
pero todavía no se extinguía, no se apagaba. Mola estaba requete preocupado, ya que temía que las llamas se extendieran por todos los bosques y la pradera, ocasionando otra desgracia a los habitantes. Ya no sería la desgracia de la nieve, sino que sería la desgracia del fuego. Y esto no lo puedo permitir. Entonces tomó la decisión de arrojarse a las llamas metiéndose en la cueva y rescatar él mismo la calabaza. Así se arrojó encima de ella, hizo presión sobre la boca, de donde salían las llamas, y el fuego, poco a poco se fue reduciendo. Pero el valiente Mola, ¿qué le pasó? Fue fundido por el fuego, como se derrite el metal por el fuego, así se quedó él fundido, convertido en una montaña de piedras rojas, que quedó levantada al lado de la pradera. Esa montaña de piedra está muy caliente, despide calor todavía. Allí no crecen árboles, ni ningún tipo de plantas ni vegetación. Y las nieves de varios li, muy lejos a la redonda, las nieves, por el calor de la montaña roja, se habían derretido. Al derretirse, hicieron crecer el caudal del río que pasaba por la pradera, y la hierba de la pradera comenzó a crecer más frondosa, con más hojas, más espesa. Las vacas y las ovejas se hicieron fuertes y gordas. La riqueza, la prosperidad reinaba entre los hombres. La nacionalidad o la raza yugo vivió entonces tranquilamente. Cada vez que un cazador va de excursión a la montaña o un pastor se dirige allí a cuidar el ganado, cuando ven a lo lejos la montaña de piedras rojas erguida hacia el cielo, le ofrecen sus respetos muy conmovidos a Mola, el héroe, hijo de la pradera que sometió al genio de la nieve. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.